Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con la próxima sección correspondiente al curso de programación y estructura de datos. Como les comentaba en la clase anterior, ya hoy comenzaremos a ver, y de aquí hasta el final, algunas de las estructuras que nos van a pedir dominar en el examen de ingreso. Y hoy vamos a empezar por dos bien sencillas que se llaman pila y cola. Cuando hablamos antes de hablar de pila, decirles brevemente que hasta ahora habíamos visto los conceptos fundamentales y las características que brinda el lenguaje C++ para desarrollar programas. Y cuando se habla de estructura de datos, pues nos referimos en un concepto muy general a una forma en la que datos similares se relacionan entre sí. Podría ser una definición. Ya habíamos visto los arreglos, que era una manera lineal de relacionar los datos, pero existen otras muchas, como son los árboles, los grafos, que veremos en clases posteriores. En el día de hoy vamos a ver dos estructuras que se pueden implementar utilizando arreglos y también utilizando listas enlazadas, que son la pila y la cola. La estructura pila, pues, se deriva de la metáfora de una pila de platos en la cocina, en la cual podemos ver como una lista de elementos, pero en la cual se pueden insertar y eliminar elementos solo por uno de los extremos. Por ejemplo, sabemos que aquí en la pila de platos, si fuéramos a insertar un nuevo plato, lo haríamos por arriba y no tenemos acceso directamente a un plato, digamos, en el medio. Luego, para sacarlo, igualmente, tenemos que ir sacando de uno en uno por el mismo extremo por donde se insertan, o sea, por la parte superior. Hay muchas aplicaciones de la vida real, y lo vamos a estar viendo al final de cada una de estas estructuras, en la que los datos se relacionan de esta manera, o sea, formando una pila. Los elementos en la pila, antes de pasar aquí, además de la estructura como tal, de cada una de las estructuras de datos que vamos a ver, pues normalmente en una estructura de datos, y fue algo que no les mencioné al principio, pues también una característica común es que nosotros necesitamos realizar operaciones con la estructura. En este caso, las operaciones que queremos hacer, pues van a ser básicamente apilar o insertar un elemento y desapilar o eliminar. Como veíamos, en ambos casos, tanto para eliminar como para insertar un elemento, pues el último elemento que se inserta en la pila es el primero que se puede sacar. Y en la bibliografía, pues normalmente se refieren a esta característica como LIFO, y significa, son las siglas en inglés de last in, first out. O sea, el último que entra es el primero que sale. Podemos decir que las pilas son una estructura de datos lineal, es como la relación que guardan sus elementos es lineal, ya que estos ocupan lugares sucesivos en la estructura, uno detrás del otro. Pues una definición un poquito más formal, pues sería una colección de datos que solo puede ser accesada por uno de los extremos, el cual comúnmente se le conoce como el tope. Pues eso es una pila, pero como sabemos, eso es solo una abstracción. Ahora tenemos que implementarlo en algún lenguaje para hacer uso de ello luego en alguna aplicación. Entonces, a la hora de implementar las pilas, al igual que las colas, que son las que vamos a ver hoy, existen dos alternativas fundamentales. La primera es utilizando arreglos y la otra es utilizando listas enlazadas. Vamos a comenzar viendo cómo podríamos implementar una pila utilizando, pues, arreglos. Pues básicamente
Ya vimos que un arreglo es un espacio consecutivo de memoria en el cual podemos guardar elementos y necesitamos, para hacer una implementación de arreglo, como habíamos visto en la clase correspondiente, definir el tamaño de ese arreglo, el cual va a corresponder aquí al tamaño máximo de elementos que podemos apilar. Esto comúnmente es un entero. Y pues una variable auxiliar que nos indique un apuntador a la posición donde se encuentra, en este caso, el tope de la pila. Con estos dos elementos es suficiente para implementar una pila basada en arreglo, ya que no nos interesa nunca conocer el estado del resto de los elementos, solo del que esté hacia arriba, que es el único con el que podemos operar, ya sea para insertar uno encima de él o para eliminar ese elemento. No sé si se aprecia bien la gráfica, pero básicamente aquí lo que tenemos es una pila vacía, un arreglo vacío, y pues las operaciones fundamentales que vamos a hacer con ellas son push y pop. Push se refiere a insertar un elemento en el tope de la pila y pop se refiere a extraer dicho elemento. En este diagrama se ve que cuando se inserta el primer elemento, aquí sería un push 2, no me queda claro que lo puedan ver bien, pues la variable tope pues nos apunta a esa posición. Si luego se inserta un elemento 7 en la posición siguiente, pues solo tenemos que actualizar la variable top a que apunte ahora al elemento de arriba, y así sucesivamente. Aquí se hacen varios push y luego se hacen algunos pop que lo que hacen es que van sacando elementos de la pila. ¿Qué pasa? Que los arreglos, al implementar una pila basada en arreglos, pues tenemos las limitaciones que vienen dadas por la propia estructura de arreglo. Una de ellas es lo que les mencionaba anteriormente, que tenemos que definir a priori el tamaño de nuestra pila. Y en algunas aplicaciones de la vida real, pues no sabemos qué tanto vamos a necesitar, qué tanto espacio. Queremos que eso sea como dinámico y que podamos ir insertando. Sin embargo, cuando lo hacemos basado en arreglo, el tamaño es fijo y no lo podemos cambiar, a no ser que en algún momento pues creemos un arreglo de tamaño mayor y copiemos todos los elementos, lo cual es costoso computacionalmente. Entonces, pues todas las limitaciones que existan en los arreglos las vamos a tener. Sin embargo, también tenemos las ventajas que brindan los arreglos, que son pues un acceso muy rápido a sus elementos. Y que sabemos que los elementos se encuentran consecutivos en memoria uno atrás del otro. También, si la pila ya estuviera llena, o sea, si ya digamos que tenemos n igual a 100 como capacidad máxima y ya tenemos 100 elementos, pues siempre que vayamos a insertar un nuevo elemento tenemos que verificar que la pila no esté llena, ya que si intentamos acceder a la posición, digamos, 101 en memoria, pues nos daría un error porque esta no existe. Esto se conoce como desbordamiento o overflow. Una posible solución a esto sería definir pilas de gran tamaño, no sé, de 1 millón, pero pues puede resultar costoso computacionalmente e ineficiente, sobre todo si en la aplicación pues nunca vamos a utilizar esa cantidad de elementos. Como les mencionaba, no siempre es posible conocer con exactitud el número de elementos a tratar y pues pudiéramos cometer un error al definir este número de antemano y que luego nuestra aplicación nos diga que no, que con 100 no era suficiente, necesitábamos por ejemplo 200. Otro error que se puede presentar en la implementación basada en arreglos es que al intentar eliminar un elemento en una pila vacía,
pues nos pudiera dar entonces lo que se conoce como subdesbordamiento o underflow. Esto porque al querer actualizar la variable top que nos apunta a la primera posición, pues si la decrementamos, supongamos que top ya está apuntando al índice 0, pues y porque la pila está vacía, y si la fuéramos a decrementar, pues ahora apuntaría a un índice negativo, el cual no existe en el arreglo. Entonces, evidentemente esto se puede tratar, pero pues son limitaciones que no tienen la implementación basada en listas enlazadas, por ejemplo, como veremos más adelante. Las operaciones de la estructura tipo pila pues se reducen básicamente a estas 4 fundamentales: push, pop, verificar si la pila está vacía o verificar si la pila está llena. Y bueno, ya les había mencionado, tenemos que conocer el tamaño de la pila y que como sabemos, en los arreglos en C, pues se dicen que su indexación es basada en 0, o sea, el primer índice es el 0, el segundo el 1, así sucesivamente, hasta el índice n-1 en una pila de tamaño n. Entonces, el tope de los elementos va a estar en la posición, o sea, su máximo va a ser n-1 cuando haya n elementos en la pila, o sea, cuando la pila esté llena. Y pues, dicho esto, pues quedaría a ver entonces cómo se puede implementar una pila en C++. No les voy a mostrar el código de la implementación basada en arreglos en el IDE, lo voy a dejar para la parte de la implementación basada en listas enlazadas, que es un poco más compleja. Esta implementación en arreglos es como más sencilla y creo que la podemos ver bien aquí. Aquí tenemos 2 variantes a la hora de implementar. Una es hacerla utilizando clases, como vimos en y valga la redundancia, clase anterior, o la otra es usar pues estructuras. De hecho, normalmente este tipo de estructuras de datos sencillas, pues por ahí comúnmente se usan más utilizando estructuras. El ejemplo que vamos a ver con listas enlazadas va a ser con estructura, pero pudiera ser perfectamente utilizando clases. Pues lo que tendríamos entonces sería 3 atributos o propiedades que nos describen el estado interno de la pila, que serían top, que nos indica el tope de la pila. Esto realmente es el índice, no el valor. Size nos indica el tamaño de la pila, que se lo tenemos que dar, ya como vimos en una de las limitantes, se lo tenemos que dar de antemano. Y aquí vamos a tener un arreglo, un puntero a un arreglo. Ese va a ser básicamente un arreglo. Y vamos a tener un puntero a ese, que es donde se van a almacenar como tal los elementos. Como vimos, se define la clase y luego pues se implementan los métodos. El primero de los métodos a implementar pues sería el constructor. En este caso, el constructor de la clase stack pues recibe como parámetro un entero n, que es el número de elementos, el número máximo de elementos. Y pues una de las cosas que podemos hacer es manejar una posible sección cuando el usuario nos intente dar, aquí en vez de size sería n. Cuando el número que nos pasan como parámetro sea menor, pues le podemos decir que la capacidad tiene que ser positiva, que no podemos trabajar con pilas de tamaño negativo. Esto no es realmente significativo. Y lo importante es que luego la variable s, el arreglo s que habíamos visto, pues lo inicializamos, digamos de tipo entero. Vamos a pensar que en nuestra pila vamos a almacenar valores enteros, aunque la pila es una estructura de datos genérica, o sea, no necesariamente te sirve para almacenar valores enteros, también la puedes usar para almacenar float o doble o bool
o lo que necesites. Vamos a asumir en este ejemplo de que van a ser números los que vamos a guardar en la pila. Pues la variable size, que es la variable interna, recibe también n, y decimos que top está en -1, o sea, no hay esto nos indica que no hay todavía ningún elemento en la pila. Aquí simplemente lo que hicimos fue crear esa pila vacía, sin elementos, de tamaño n-1. Y pues vamos a ver entonces las otras operaciones. La primera era push, que se refería a insertar. Y aquí hay que recordar que el nuevo elemento solo se puede agregar en el tope de la pila. Entonces, digamos que ya tenemos una pila con un valor, digamos 1. Al hacer un push 2, pues lo que estaríamos haciendo sería insertando el 2 encima del 1. Y así sucesivamente, cada push insertaría un nuevo elemento. Las consideraciones a tener en cuenta a la hora de insertar el elemento, pues hay que validar la inserción, y eso significa verificar que todavía no esté llena para que no ocurra un overflow, actualizar el puntero al elemento tope y insertar el elemento en la posición que indique, en el índice que indique tope. En código pues sería lo siguiente: un método que le podemos poner que devuelva un entero o que no devuelva nada. Esto si queremos que la llamada al método nos devuelva el mismo valor que se le insertó, a veces por conveniencia. El parámetro va a ser el valor, en este caso va a ser un entero. Este primer bloque de código lo que hace es pues verificar si la variable tope ya está de tamaño size -1, pues es que la pila está llena. Entonces se le dice que habría un overflow y se devuelve -1, indicando que no se pudo insertar el elemento. Y pues si no está llena, actualizamos la variable tope, que antes estaba en -1, digamos, vamos a pensar en la pila vacía. Top está aquí en -1, le vamos a hacer un push al elemento, digamos, al valor 10, y pues decimos tope más, ahora top ya no vale -1. Esto no. Ahora top vale 0. Y aquí pues insertamos el elemento, o sea, S en top recibe el valor y retornamos 0, indicando que la operación se realizó pues correctamente. Esa sería la operación push. Y la operación pop se refiere a eliminar el elemento que esté en el tope de la pila, o sea, sacar el plato, digamos, de hasta arriba. Perdón. Disculpen, entonces pop se refiere a eliminar el elemento de hasta arriba, y al igual que en la operación push, pues solamente hay que considerar, pues, verificar que haya elementos en la pila, ya que en una pila vacía no se puede eliminar ningún elemento, sacar el elemento de hasta arriba y actualizar la variable tope. Esto sería en código, pues, verificar que si la variable top está en -1 es que la pila está vacía, se le dice stack is empty, por tanto no podemos sacar nada. Y si no, pues return s en top menos menos. Al decir s en top menos menos, vamos a pensar que tenemos nuestra pila con el elemento 10 que ya insertamos, el 5, el 6, y aquí está top apuntando al índice 2. Pues S en top menos menos, primero, es una facilidad que tiene el lenguaje C de hacer dos operaciones en una sola.
primero evalúa ese en top, o sea, te devuelve 6 y luego decrementa la variable top para que ahora valga 1. Fíjense que cuando decimos sacar el elemento de la pila, no nos referimos a borrar el valor de memoria. El 6 se va a mantener, pero como la variable top ahora nos va a apuntar a la posición anterior, ya cuando vayamos a pedir el elemento, pues ya el que vamos a tener es el 5. Y si vamos a insertar luego otro elemento, pues se sobreescribiría por un nuevo valor. No tenemos necesidad de borrarlo como tal de la memoria. Esa es la otra operación. Y ahí solo quedaría pues ver la implementación de las otras funciones, que son bien sencillas. Para saber si la pila está vacía, pues básicamente basta con verificar que top sea igual a -1. Y para saber, digamos, si la pila está llena, pues aquí bastaría con verificar que top sea igual a n-1 o a 6 menos 1. Esos serían los otros dos métodos que habría que implementar, bien simples. Pues eso sería una pila basada en arreglos. Ahora, en muchas aplicaciones, como vimos, pues no tenemos de antemano el tamaño, no lo conocemos, y queremos que nuestra pila sea capaz de crecer dinámicamente hasta que, en el peor de los casos, pues se nos acabe la memoria, ¿no? Lo cual es muy poco probable que pase hoy en día con el poder de cómputo que tenemos. Para esto hay otra implementación, la cual se basa en el concepto de listas ligadas, o también lo pueden encontrar como lista enlazada, o por ahí en inglés linked list. La idea en una lista enlazada es tener una estructura que comúnmente se le llama nodo, pero puede tener el nombre que sea, el cual tiene dos valores. Uno primero, que se le conoce como value o valor, y un apuntador a el siguiente elemento de la lista, el cual next también va a ser de tipo nodo. Entonces, así de esta manera, supongamos que queremos insertar los elementos 5, 6 y 7 en una lista enlazada, pues más o menos lo que tenemos en memoria es esto. Tenemos el 5 y aquí tenemos un apuntador, esto es un nodo, y aquí tenemos un apuntador a otro nodo, el cual tiene el valor 6, y a su vez otro apuntador a otro nodo, el cual tiene el valor 7, y comúnmente el último nodo tiene un apuntador vacío para indicar de que ahí se acaba la pila en este caso, y de que ya no tenemos más elementos. Y ahora sí vamos a revisar brevemente cómo sería la implementación. Vamos a verlo en el IDE, de cómo sería la implementación de las listas utilizando listas ligadas. Si me pones, sería, tengo el mouse. ¿Sí? Listo. No. Pues ni tanto. A ver. Sería Dynamic Stack. Ahí no veo bien. Ese es Dynamic Stack, ¿verdad? Dinámica. Espérame. Sí. Sí, ese.
Ok. Pues aquí puedo escribir o no. A ver. No. Bueno, no importa. Pues como les había mencionado, la idea es tener, para este tipo de implementación, es tener una estructura, vamos a llamarle estructura nodo, la cual tiene dos valores. Uno es el dato o value, como les mencionaba en el ejemplo, y luego un apuntador a otro nodo del mismo tipo. Vean, es como una estructura recursiva. Recuérdense que, o sea, esto lo podemos hacer tanto en las estructuras como en las clases, tener dentro de nuestros elementos un valor de tipo, pues el mismo elemento que nosotros. Y pues este siguiente básicamente va a ser eso, un puntero a la posición de memoria donde se encuentra el próximo nodo en la cadena, ¿no? Aquí con typedef struct nodo lo que hacemos es ponerle básicamente un nombre más, un alias a la estructura, para en vez de tener que escribir struct nodo, escribir nodo. Eso es otro detalle, pero que es muy propio de la implementación de C. Y los prototipos de las funciones, como hemos visto en los ejemplos. El primer prototipo sería el de la función createStack. Este createStack sería el equivalente al constructor en el ejemplo anterior, solo que aquí se le pone ese nombre. CreateStack nos devuelve un nodo y se le pasa, pues, como parámetro un puntero al que va a ser el nodo inicial. El método isEmpty, al cual igual se le pasa el puntero. En esta implementación tenemos otro método que nos dice topeStack, que es para poder acceder al elemento que esté en el tope de la pila. Y los métodos push y los métodos pop. El método push recibe también el valor y el puntero de nuevo a la pila, y el método pop no recibe ningún valor, ya que lo que va a hacer es eliminar, y pues solo recibe el puntero a la pila. Aquí también se añadió por conveniencia otro método printStack, el cual nos va a imprimir en formato de texto los valores almacenados que están como enteros dentro del arreglo, y ya, eso sería todo. Ahora, la implementación de los métodos, para ver algunos detalles, pues el createStack, pues lo que va a hacer inicialmente es crear un nodo, pero null, o sea, vacío, que no va a tener nada. Eso va a ser simplemente para inicializar la estructura. El isEmpty, pues, puede aprovecharse de eso y preguntar, pues, si está null, pues es que sí está return 1, o sea, sí está vacía, y si no, pues ya tiene elementos. topeStack nos va a devolver el puntero al elemento que está en el tope, y los importantes en los que tenemos que fijarnos son en el push y el pop. Pues a la hora de insertar un nuevo valor, lo que se hace es, ahí, ahorita se lo dibujo, es que me gustaría poder dibujar ahí. Pues aquí lo que se hace es primeramente, se me fue el no. Ajá. Es que se está acabando la batería. Ahí. Bueno, pues para insertar un nuevo elemento se crea un nodo nuevo. Aquí aparece este comando que todavía no, esta operación que todavía no la habíamos visto, que se llama malloc. Esto lo que hace es que reserva en memoria reserva un espacio de memoria donde se va a almacenar ese nodo nuevo que acabamos de crear. Luego se valida que la computadora efectivamente la función malloc te haya devuelto un valor distinto de null, indicando de que sí, de que se reservó el espacio de memoria.
al nodo nuevo en su atributo dato se le pone el valor que acabamos de insertar, ejemplo 5, y pues lo que se hace es que a ese mismo nodo se le dice ahora que su siguiente pues va a ser stack, que stack no es más que el estado que tenía la pila hasta el momento. Entonces supongamos que tenemos una pila que ya tiene insertado el elemento 5 y en el puntero al siguiente está vacío porque solo tiene un elemento. Pues si insertamos el elemento 6, lo que estamos haciendo es diciendo que ahora ese nuevo nodo que tiene como valor 6, su siguiente va a ser el nodo como estaba anteriormente, o sea, el nodo 5. Y de esta manera pues tenemos al nodo 6 en el tope y el próximo elemento después del 6 va a ser el 5, que era el nodo anterior. Eso sería para el push. Y para el pop, pues lo que hacemos es igual, se crea un nodo auxiliar, se verifica que no esté vacía, ya que como sabemos no podemos eliminar elementos de las pilas que están previamente vacías. Y si es el caso, pues se hace una copia del estado de la pila en esta variable nodo auxiliar y a la variable original, a stack, pues se le dice que se sobrescriba con el puntero, con el siguiente elemento. Creo que al final se los explico mejor en la presentación. Y por último se libera el espacio de memoria que tenía el nodo auxiliar en el que se copió el estado de la pila anterior. Igual estos códigos lo pueden encontrar en la página del curso para que los puedan revisar con calma. Vamos a volver a la presentación para que quede un poco más claro. Ajá. Vamos a verlo gráficamente, por si no se logró entender. Pues el ejemplo para push, tenemos un nodo 5 un nodo con valor igual 5 y puntero a null. Eso significa, el equivalente en la implementación en arreglos, que se entiende mucho más fácil, pues sería esto, ¿no? O sea, una pila de un solo elemento. Y cuando se quiere hacer un push, pues lo que se hace es, se crea un nuevo nodo, se le pone el valor, en el ejemplo que les comentaba sería por ejemplo el 6, y se le dice que en siguiente, pues que apunte a esta posición anterior. Eso es todo. Y que ahora lo que había aquí, ese puntero lo sobrescriba y que se quede en este. Si fuéramos a insertar el elemento ahora, digamos, el 7, pues sería lo mismo. Se le pone el valor, el atributo siguiente ahora apunta a este nodo y liberamos este espacio de memoria y apuntamos solamente aquí. Vean que solamente necesitamos tener un apuntador al tope de la pila, ya que para recorrer la pila o tener el resto de los elementos, pues bastaría con decirle siguiente y siguiente y siguiente y así sucesivamente. Eso era el caso del push.
Y el caso del pop, pues tenemos dos elementos, el apuntador al tope, y lo que hacemos es que pues nos vamos al... A ver, ¿puedes volver al líder? ¿Puedes volver al líder? Sí. Aquí. Un poco. Bájale un poco. Poquito, ¿no? Sí, donde dice pop. Ahí está. No. Ajá. O sea, ya. Le decimos que la nueva pila va a ser el siguiente de la pila como estaba originalmente. Ya puedes volver a la presentación. Sí. Opa. Pues sería decir, este para nosotros era stack, y ahora es decir que stack pues va a ser... Este que no está viendo. No se está viendo. ¿Qué pasó? Que no se ve. Permítame. Listo. ¿Ya está? Sí. A ver, perdón, de nuevo. Pues este es nuestro tope y tenemos el apuntador, y lo que decimos ahora es que stack lo sobrescriba por el valor que tiene el siguiente. O sea, básicamente sería quitar este puntero de aquí y ahora ubicarlo aquí. Y luego liberar el espacio de memoria que ocupaba el elemento del tope de nuestra pila. Y ahora la nueva pila, después de la operación pop, pues va a hacer esto. Eso es básicamente algunas de las operaciones, la utilidad que tienen las pilas. Pues es muy importante en computación, en esencial en teoría de lenguajes y programación. En lenguajes como C, la pila es una estructura indispensable debido, por ejemplo, a las llamadas a una función. Si recuerdan, cuando vimos recursividad, pues vimos que las llamadas a funciones se almacenan en forma de pila, una encima de otra, y luego van saliendo. La última que entra es la primera que sale. Otras aplicaciones, pues en un navegador web, pues tenemos que se almacenan los sitios previamente visitados. Por ejemplo, cuando el usuario quiere regresar, pues presiona el botón de retroceso y simplemente lo que se hace es extraer la última dirección. Sería el equivalente a hacer un pop en la pila de sitios visitados. En los editores de texto también muchas veces queremos deshacer los cambios realizados, y eso también se puede hacer utilizando pilas. En robótica también, y así en muchos ejemplos de la vida diaria. Otro ejemplo que aparece mucho relacionado al concepto de pila es el balanceo de paréntesis. Ya no lo vamos a ver para que nos dé tiempo a ver colas. Lo pueden buscar en internet. Entonces, pues otro concepto de la realidad, uno más que se logra extraer en programación, es el concepto de colas. Su nombre viene derivado por la metáfora de una cola de personas en la que todos hemos estado. Y aquí, a diferencia de la pila, pues el primer elemento que entra es el primero que sale. Es por eso que, a diferencia de las pilas que decíamos que eran tipo LIFO,
Pues en la literatura comúnmente se refieren al término FIFO, que significa first in, first out. Al igual que las pilas, las podemos implementar, uno, mediante arreglos y dos, mediante listas enlazadas. Las operaciones a realizar con una cola son las mismas. Aquí pues no se llaman pop y push, comúnmente se le conoce como enqueue o encolar, y dequeue como desencolar. Encolar es agregar un elemento a la cola, ahora sí por el final, y desencolar, sacar un elemento normalmente por el principio. Y las operaciones comunes que tenemos que hacer, is full y is empty, sobre todo asociadas a la implementación basada en arreglo. Vamos a ver las colas basadas en arreglo. Para implementar una cola basada en arreglo, pues al igual que en las pilas, tenemos las ventajas que tienen las implementaciones en arreglo y ciertas desventajas. Vamos a pensar que, por ejemplo, algo que no les mencionaba, en las colas no nos basta con tener un puntero al elemento top. También necesitamos, aquí comúnmente lo que necesitamos es tener cuál es el primer elemento de la cola, first o from. Vamos ya para que quede como en el ejemplo. From y rear referente al último. O sea, necesitamos saber nuestra cola, quién es el primero y quién es el último, ya que para la operación encolar o poner en cola tenemos que fijarnos en este valor, y para la operación desencolar o sacar de la cola necesitamos este valor. Entonces aquí, a diferencia de las pilas, tenemos dos punteros. Vamos a pensar que tenemos un arreglo con los elementos de la cola y que el final de la cola se encuentra en la posición 0. Esto lo podemos decidir nosotros. Para nosotros, cuando implementamos la cola, pues podemos decidir en dónde se pone el inicio y en dónde se pone el final. En el caso de que decidamos que el elemento final o rear se encuentra en la posición 0 de la cola, la operación desencolar es bien sencilla, ya que desencolar lo único que habría que hacer sería ir sacando cada uno de los elementos que estén en front, o sea, liberando estos espacios de memoria y corriendo este puntero hacia acá. Sin embargo, si la operación que quisiéramos hacer ahora sería encolar, que es agregar un elemento al final, pues tendríamos que desplazar todo el arreglo para poder insertar el nuevo elemento, digamos 50, y actualizar el puntero. Entonces habría que hacer todo un desplazamiento para encolar un nuevo elemento en esta forma. Si lo hacemos al revés, si el from lo ponemos en el índice 0 y el rear lo ponemos en el índice n-1, pues pasaría lo contrario. Ahora sería muy fácil la operación encolar, ya que sería ir añadiendo. Vamos a pensar que la pila es más grande, pues sería muy fácil, ya que sería ir añadiendo. Pero para desencolar, pues entonces sería difícil, ya que tendríamos que desplazar, cada vez que saquemos un elemento de la cola, desplazar el resto de los elementos del arreglo. Entonces, en cualquiera de las dos variantes hay desventajas. Podemos pensar en una implementación más flexible, requiriendo que todos los elementos de la cola de memoria, lo que aquí hacemos desplazamientos. Simplemente vamos a pensar en que estos son los índices hasta el índice n-1, y pues lo que vamos haciendo es insertar elementos y eliminar elementos y correr estos punteros a cualquiera de las dos posiciones, de manera que from y rear pueden tomar cualquier valor entre 0 y n-1. Ahora, al hacer esta implementación de esta manera, pues
nos surge un problema de indexación, o sea, tenemos que garantizar de que estos índices nunca se nos pasen de 0 o n-1, y para eso lo que se hace es que se aplica siempre esta fórmula, y es que cada vez que vamos a actualizar la variable real, lo cual estaría dado en el momento en que se añade un elemento al final de la cola, pues para que el índice real nunca se pase de n-1, pues se aplica el operador módulo o resto de la división entera, que comúnmente en los lenguajes de programación es el operador como el símbolo de división. Y esto, con esta fórmula, real más 1 módulo n, pues garantizamos que como máximo el valor de real sea de tamaño n-1. No voy a entrar en los detalles del operador, eso lo pueden encontrar fácilmente, muchísima documentación en internet, pero vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una cola de tamaño 5 y la variable real ya la tenemos en 4, o sea, ya está como que en el borde, y queremos insertar un nuevo elemento en la cola, y para actualizarla y que ella nunca llegue a 5, que es lo que queremos, pues aplicamos la fórmula 4 más 1 igual 5, y 5 módulo 5 es igual a 0. Al resto de la división entera es a lo que se refiere el operador módulo. Si la cola tuviera un elemento y queremos, o sea, tenemos una cola con un elemento, eso significa que real puede estar, por ejemplo, en 0. Al insertarle un nuevo elemento le sumamos 1, y al hacer 1 módulo 5, pues el resultado es 1, y así nuestros índices pues nunca se van a pasar de estos valores y se van a mantener siempre en el arreglo. Esa es como la ventaja de hacer la implementación de colas basadas en arreglos circulares. Y al tener estos dos punteros, pues tenemos que tener en cuenta algunos casos, o sea, para saber si la lista está vacía. Por ejemplo, para saber si una lista tiene más de un elemento, pues basta con verificar que el apuntador de from sea distinto del de real. Eso ya nos indica que hay elementos, no nos importa en dónde estén, simplemente que sean diferentes. Para saber si una cola tiene un solo elemento, pues from y real coinciden, o sea, tanto el principio como el último coinciden, puede ser aquí, en cualquier posición. Y finalmente, en el caso en el que from en el que real sea igual a from menos 1, pues eso nos indica que se vació la cola. Ahora, hay un detalle en esta implementación, y es que tanto para listas vacías como para listas llenas, y disculpen si yo con listas colas, en este caso, tanto para colas vacías como para colas llenas, se cumple en ambos casos que real es igual a from menos 1, como podemos ver aquí, ¿no? Pues luego, pues nos vamos a quitar ese problema teniendo explícitamente un contador de elementos dentro de la estructura. O sea, cada vez que insertemos un elemento, pues lo vamos a incrementar, y cada vez que saquemos un elemento lo vamos a decrementar, y así de esa manera, pues en lugar de utilizar este criterio de real igual a from menos 1, pues simplemente vamos a verificar el valor que tenga número de elementos para saber si la cola está llena o no. Lo que vamos a hacer por cuestiones de tiempo es ver en el IDE brevemente esta implementación basada en arreglos circulares de las colas, y ya luego entonces pueden revisar la implementación basada en listas
más adelante. Si quieres vamos al IDE. Estábamos entonces en ver en el IDE esta implementación de las colas basadas en arreglos circulares. Serían static queue. Pues, como les decía, al igual que en el caso de las pilas, lo que vamos a tener es un arreglo de un tamaño fijo donde se van a almacenar los elementos y dos variables fundamentales, from y real, las cuales inicialmente vamos a poner en -1, y otra variable que específicamente nos va a contar el número de elementos que contiene la estructura. Las operaciones fundamentales van a ser encolar, desencolar, verificar si la cola está vacía o si la cola está llena, y una operación auxiliar, printQ, que nos va a mostrar en modo de texto el valor de los elementos enteros, en este caso que contiene la estructura. Para saber ahora si la cola aquí no sería stack, ¿no? Sería queue. Eso se me quedó de copiar y pegar del ejemplo anterior de las pilas. O sea, aquí tampoco, ¿no? Va a ser siempre cola. Pues saber si está llena o está vacía son operaciones triviales, ya que tenemos una variable que directamente nos dice el número de elementos y es la única por la que tenemos que preguntar, saber si es 0 o si está del tamaño máximo. Y pues lo que nos interesa son las operaciones fundamentales. Encolar, de nuevo, una vez más, se refiere a insertar un elemento en el fondo de la cola y pues primeramente verifica si la cola ya está llena, al igual que en el ejemplo de las pilas, ya que se nos ocurriría un desbordamiento, y en caso de que no esté llena, pues se incrementa el número de elementos de la cola y verificamos el caso en que from todavía sea -1, que eso lo que nos indica es que la cola está sin ningún elemento, acabada de inicializar. Pues le ponemos la variable from en 0, o sea, decimos que ahora ya no va a ser -1, va a ser 0, y a rear pues lo actualizamos teniendo en cuenta la fórmula que les mencionaba en la diapositiva correspondiente, utilizando el módulo para garantizar que rear nunca se nos pase de 0 y n-1. Y luego, pues como las colas, su característica es que los elementos se insertan en el fondo, pues a array_q, que es ahora sí el arreglo, en la posición que nos indique real, le asignamos el valor del elemento. O sea, bien sencillo. Y para dequeue o desencolar, pues igualmente verificamos que no esté vacía, ya que en una cola vacía es imposible sacar nada, y en caso contrario pues verificamos el caso en el que la cola tenía un solo elemento, esto para volver a hacer from y rear -1, y si no, si tenía más de un elemento, pues lo que hacemos es que todavía tenemos que verificar otro caso, que es el caso de que from esté en el tamaño n-1, ya que si ese es el caso, al sacarle un elemento, pues se quedaría vacía la cola nuevamente y tenemos que hacer from -1. Y en otro caso normal, que no sea ninguno de estos casos específicos, pues lo que se hace es que se dice, pues como saqué un elemento de la cola por adelante, ahora from ya no va a ser el valor que tenía, sino que lo vamos a desplazar 1 hacia la derecha, vamos a incrementarle 1.
decimos que el número de elementos decrementó porque acabamos de sacar uno y devolvemos ese valor que acabamos de extraer, que va a estar en la posición que nos indique from. En el otro caso era en la posición que nos indica real. Son las dos operaciones fundamentales. Este código, les repito, lo pueden consultar en la página del curso y pues ya. Vamos a ver entonces brevemente, volviendo a la presentación. Pues al igual que en las pilas, tenemos también una implementación de cola basada en listas enlazadas. Es más eficiente. Siempre tenemos nosotros que primero decidir para nuestro problema cuál de las dos implementaciones usar, ya sea la de basada en arreglo o la de basada en listas enlazadas. Aquí pues aplican las desventajas ahora que tienen los arreglos y las listas. Y la implementación es muy similar a la de pila, que ya vimos anteriormente, excepto por el orden de salida de los elementos, que creo que básicamente es lo fundamental de la clase de hoy, o sea, entender cómo funciona una pila y cómo funciona una cola en dependencia de su implementación. Y pues no vamos a ver el código, les recomiendo que lo revisen ustedes directamente, sino mencionarles, aparte de otro tipo de colas que también se van a utilizar en algunos algoritmos de grafos que veremos posteriormente, y que son las colas de prioridad. Para entender la diferencia entre una cola normal y una cola de prioridad, en la cola normal, como habíamos visto, las operaciones se definen en función del orden de llegada de los elementos. El encolar agrega un elemento al final de la cola, desencolar saca el elemento que estaba al frente y todos los elementos esperan ahí pacientemente a ser atendidos de acuerdo al orden que hayan llegado. Sin embargo, igual que pasa en la vida real, hay ejemplos en los que las colas pues también tienen una serie de prioridad, y eso significa que puede llegar un elemento que sea el número 20 en llegar, pero que se necesite priorizar o pasarlo a una posición anterior en la cola. Entonces, además de tener en cuenta el orden de llegada, se toma en cuenta un cierto criterio, de acuerdo al cual ciertos elementos se le da una prioridad, como hacemos por ejemplo con los ancianos o con las embarazadas, por ejemplo, para que quede más claro, en el cual pues como que no se respeta la cola, sino que se adelanta esos elementos. Eso es en esencia una cola de prioridad. Hay dos tipos de cola de prioridad: las que el ordenamiento se hace descendentemente y las otras en las que el ordenamiento se hace ascendentemente, en dependencia del criterio. Aquí en las que el orden se hace ascendente, pues siempre se saca al elemento más pequeño, y en las que el orden se hace descendente, pues siempre se saca al elemento más grande. En caso de que lleguen dos elementos del mismo tamaño, pues entonces sí se pasaría al criterio de cuál llegó primero y cuál llegó después. Y algunas de las aplicaciones de la cola, pues tenemos la impresora en red, la cual tiene una cola de impresión, y como sabemos el primer trabajo que llega, este que llegó primero es el primero que se procesa y luego el segundo, y así sucesivamente. También las solicitudes o las peticiones que hacemos como clientes en una aplicación web, por ejemplo, a un servidor, pues se procesan de manera que la primera que llega es la primera que sale. Con esto sería todo. No obstante, ahí quedo al tanto de sus comentarios por si quieren que me regrese a alguna presentación que no vieron o cualquier otra pregunta. Lamentablemente
pues ya cada vez se conectan menos. Es una lástima sobre todo porque ahora es que empiezan las clases que, como les mencionaba, son las fundamentales que se le evalúan en el propedéutico. Pero nada, o sea, es su decisión. Para mí es un placer venir y darles la clase. Quedo al tanto de si tienen alguna pregunta y volvemos enseguida. Ok, bueno, en vista de que no tenemos preguntas, pues me despido y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.